Iglesia, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto poder saludarlos y estar con ustedes a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo en este último domingo del año. Sé que ha sido un año difícil para todos nosotros, pero en medio de esto Dios nos ha guardado y hemos visto su mano. Así que me gustaría que las condiciones fueran diferentes, pero entiendo la soberanía de Dios y sé que hoy nos toca vivir y compartir aún desde esta plataforma. Así que agradezco a Dios esta oportunidad y quiero compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón de una manera inquietante para transmitirla a todos ustedes. Y lo hago desde la premisa que estamos llegando a una nueva transición, brincar de un año a otro, finalizar el 2020 para iniciar el 2021. Y como te digo, es un año que ha sido difícil, complicado en todos los sentidos, pero también es un año donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto el cuidado de Dios. Y la realidad es que no sabemos cómo va a ser este próximo 2021. Recuerdo cuando iniciaba este año 2020, prediqué sobre un año de victoria, un año de milagros, un año de respuestas. Y probablemente ha sido el año de menos victorias, de menos milagros y de menos respuestas. Pero aún en medio de este año, Dios sigue hablando y Él permanece fiel. Él es y sigue siendo nuestro refugio de generación en generación. Pero llegando a esta transición, no quiero tomar este espacio y este tiempo para predicarte de un año que será lleno de bendición, para predicarte del año de tu promoción o para predicarte de la prosperidad que Dios ha planeado para ti. Quiero predicarte lo que tú y yo podemos hacer para enfrentar este próximo 2021, que probablemente sea lleno de muchos retos, acompañado de grandes desafíos, como nos ha tocado vivir este 2020. Así que quiero compartir estos consejos que encuentro en la palabra para que juntos podamos enfrentar este próximo año, sea como sea, y venga lo que venga. Y comparto la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos. Padre, muchas gracias por esta hermosa bendición y grandiosa oportunidad de poder compartir tu palabra y escuchar el mensaje que tienes preparado para nosotros. Pongo mi vida en tus manos, pido que unjas mis labios, que esta palabra pueda llegar a los corazones y a la mente de mis hermanos, para que podamos responder a ella en obediencia y así glorificar tu nombre. Pongo este tiempo para que tú nos bendigas y sea tu presencia en cada hogar a través de estos medios. En Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, es interesante ver que Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Filipo. Y Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, en una situación difícil, en una situación complicada, así como ha sido este año complicado en todos los sentidos. Y la intención que Pablo tiene al escribir esta carta para la iglesia que está en Filipo es que los creyentes puedan madurar en la fe, es que los creyentes puedan crecer más en su Señor. Por eso quiero compartir de este pasaje estos 3 consejos para que tú y yo podamos enfrentar el próximo año que viene. El primer consejo que comparto contigo es: reconoce. Es interesante porque Pablo utiliza estas palabras y le dice a la iglesia: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que lo primero que debemos reconocer es que no somos perfectos. Y cuando hablo de la perfección, me refiero a ese crecimiento en la vida espiritual, a ese crecer y a ese avanzar en nuestra madurez en la fe. Un doctor, John Walvoord, habla de la perfección a través de las Escrituras y habla sobre la perfección posicional, es decir, esta posición que adquirimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que desde ese momento somos llamados perfectos
por el sacrificio en el que creemos y no tanto por el sacrificio que hacemos. Hebreos capítulo 10 verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es esta posición, es este lugar que recibimos en Cristo Jesús cuando aceptamos y cuando lo ponemos a Él como nuestra fe y cuando lo ponemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Es esta posición, es este lugar de privilegio en perfección que adquirimos. Pero también está la perfección progresiva, que es precisamente la madurez espiritual, el crecimiento en gracia, para completar aquello que falta, pero para quitar aquello que sobra. Y por último, la perfección definitiva, que es este llamado a la eternidad, es este terminar del propósito redentor de Cristo Jesús, la obra consumada al término de este tiempo y para toda la eternidad. Es cuando entonces seremos perfeccionados definitivamente. Pero cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipo, esta es la instrucción que le da. Les está pidiendo que por favor sigan creciendo en gracia, que sigan reconociendo que es aquello que les falta, pero que también sigan reconociendo que es aquello que les sobra para ser perfeccionados. Qué hermosa instrucción, porque a pesar del año complicado, la demanda para nosotros en Cristo sigue siendo la misma: ser perfeccionados en gracia, porque estoy seguro que el Espíritu Santo te puede ayudar a reconocer aquellas áreas que están débiles en tu vida para mejorarlas. Pero también es aquel Espíritu Santo el que te puede ayudar a entender qué es lo que te está sobrando. Esa falta de intención para buscar a Dios, ese carácter que puede atentar y afectar a tu familia. ¿Qué es aquello que falta? ¿Qué es aquello que sobra para ser perfeccionados? Y es el mismo Pablo al inicio de esta epístola el que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es esta perfección la que Dios busca en nosotros, y lo mejor que podemos hacer es reconocer que no somos perfectos, que nos falta esta perfección, que debemos ser perfeccionados en Dios, que no somos tan buenos como creemos, que no somos tan amorosos como pensamos, que no somos tan buenos educando a nuestros hijos, amando a nuestra esposa, enseñando a las personas. Debemos reconocer que no somos perfectos y que nos falta, que nos sobran muchas cosas y que nos faltan muchas otras. Y lo primero que debemos hacer es aprender a reconocer que no somos perfectos. Pero además de esto, tú y yo debemos aprender a reconocer que todavía podemos hacer más. Además de ese crecimiento en gracia, hay mucho por hacer en la obra de Dios. Y me llama la atención porque hay por lo menos un tiempo aproximado de 25 años en el que Pablo tiene este encuentro personal con Jesús cuando va camino a Damasco para perseguir cristianos, y es impactado fuertemente por la presencia de Jesús. La voz le habla, y entonces a partir de este encuentro poderoso, la vida de Pablo cambia completamente. Y hay por lo menos 25 años entre este encuentro poderoso y el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia. Pero cuando hablo de estos 25 años, no hablo de años que se perdieron, de años que pasaron desapercibidos. Hablo de 25 años de un Pablo predicando, de un Pablo viajando, de un Pablo confundiendo a ortodoxos, evangelizando gentiles, plantando iglesias, formando líderes, escribiendo epístolas llenas y cargadas de teología bíblica y eclesial. Y aunque en medio de su vida está acercándose el final, él, con todo el atrevimiento y con toda la dirección del Espíritu Santo, dice: no que lo haya alcanzado ya. Qué tremendas palabras del apóstol. Una vida llena de frutos, una vida llena de logros, una vida llena de liderazgo desarrollado, de sermones predicados, de vidas transformadas. Pero llega el momento en el que el mismo Pablo, él dice: no que lo haya alcanzado ya. Insisto, ha sido un año complicado, pero es interesante ver que la iglesia no se detuvo, que la iglesia siguió trabajando. Y vi que fue un año donde hermanos de la congregación siguieron predicando, sirviendo, enseñando, haciendo, diezmando, ofrendando, trabajando para la obra de Dios. Porque es esa madurez espiritual la que nos lleva a entender que siempre podremos hacer algo más para Dios, que siempre habrá una oportunidad de hacer algo más en los caminos de Dios. Y no me refiero a hacer muchas cosas para ser vistos.
Me refiero de administrar eficientemente todos aquellos dones, talentos, recursos, energía, tiempo y entusiasmo que Dios ha puesto en nosotros para el bien de la iglesia y para su misma gloria. Así que quiero preguntarte, ¿qué has hecho a favor de la iglesia en esta interminable cuarentena? ¿No crees que Dios te está dando la oportunidad de hacer algo más? No te detengas. Busca la forma de administrar lo que Dios te ha dado de manera eficiente. Acércate, dispón tu corazón. Todavía hay oportunidad de servir. Todavía hay oportunidad de hacer algo más para Dios. Acércate al liderazgo, acércate a los pastores, busca la forma de servir, porque si el mismo Pablo, con una vida tan productiva y desde la cárcel, dice: no que lo haya alcanzado ya, sé que aún puedo hacer más, sé que puedo escalar y que puedo llevar más victorias para los pies de Cristo. Iglesia, no te detengas por una cuarentena interminable. Hay oportunidad de honrar y de servir a Dios desde el lugar en el que estás. Pide dirección al Espíritu Santo para que Él te ayude a disponer aquello que ha puesto en tu vida y que pueda ayudar a los demás y que pueda honrar y dar gloria a nuestro Dios. Pablo le escribe a la iglesia y estas mismas palabras nos sirven para ti y para mí. Consejos prácticos para enfrentar este próximo año. Número 2, esfuérzate. Pablo dice: sino que prosigo, avanzo, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo, convencido, dice: fui tomado por Cristo para tomar en Cristo aquello que me prometió. No me detengo, sigo avanzando, me va a costar, pero no voy a dejar de intentar. Cuando leo estas palabras, sino que prosigo, me esfuerzo, tengo la intención y la actitud de avanzar, aunque es cansado, aunque es difícil, aunque es pesado, prosigo. Me lleva inmediatamente a las palabras que Dios le da a Josué cuando lo pone al frente del pueblo para tomar la tierra prometida. Josué capítulo 1, versos 6 al 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas son las palabras que Dios le da a Josué. Y en medio del desafío que está por enfrentar, 3 ocasiones le dice: esfuérzate y sé valiente. Y cuando uno lo lee en primera instancia, pareciera que repite la misma instrucción. Pero si nos detenemos a ver qué es lo que Dios le está diciendo, son palabras de un desafío físico, son palabras de un desafío intelectual, son palabras de un desafío emocional. El Señor le está diciendo a Josué: necesito que por favor prosigas. Cuando lleguen aquellos desafíos, cuando llegue ese cansancio, cuando llegue esa falta de ganas por hacer las cosas, Dios le está diciendo a Josué: necesito que te esfuerces. Iglesia, necesitas esforzarte para servir. Necesitas disponer aquel esfuerzo físico para honrar a Dios con tu vida y con tus recursos. Llegará el momento, sin duda, en el que estarás cansado, en el que ya no querrás seguir, en que vas a decir: ¿para qué? Si en medio de esta pandemia es difícil, en medio de la situación es difícil. Pero allí es donde tú debes aprender a proseguir, a servir, a vivir este desafío físico. Pero después de esto, Dios le dice a Josué: esfuérzate también para que hagas conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés. Y es interesante porque le está diciendo: esfuérzate en inquirir en la palabra, esfuérzate en estudiar la palabra, esfuérzate en meditar la palabra, en buscar a Dios por medio de la palabra. El verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El primer desafío es este desafío físico. Tú vas a repartir la tierra, vas a necesitar esforzarte. Va a ser un año probablemente complicado, vas a necesitar esforzarte.
pero también necesitas estudiar la palabra, el desafío intelectual. Vas a necesitar encontrarte con Dios por medio de su bendita palabra. No te apartes de ella, que de tu boca no se aparte la palabra, que puedas hablar de las Escrituras, meditar en las Escrituras, vivir conforme a las Escrituras. Pero además de esto, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y por favor entiende que yo voy a estar contigo. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente, que no temas y que no desmayes. Es este desafío, este esfuerzo para resistir, este desafío en lo emocional, de aprender a encontrar descanso en Dios y auxilio en Dios en medio de las tribulaciones. Porque Dios se adelanta a las situaciones y Él dice: probablemente van a venir tiempos complicados, tiempos en los que vas a querer renunciar a la fe, tiempos en los que vas a querer alejarte de Dios y olvidar todo lo que está pasando. Pero ahí es donde Dios te dice: necesito que tú te esfuerces, que puedas encontrar en mí descanso, que sepas que en esta roca vas a encontrar firmeza y que no te voy a dejar solo. Probablemente este año que está por comenzar sea más difícil empezar, pero tú prosigue para alcanzar aquello por lo cual fuiste también alcanzado en Cristo. Probablemente este año que está por empezar sea más difícil leer la palabra, sea más difícil estudiar las Escrituras, pero tú prosigue para alcanzar aquello por lo que ya fuiste alcanzado en Cristo. Probablemente este año sea el más difícil para confiar en Dios, pero tú prosigue para alcanzar aquello por lo que ya fuiste alcanzado en Cristo Jesús. Pablo recuerda ese momento tan especial de ese encuentro poderoso que vivió con Jesús. Y él dice: aproximadamente hace 25, 30 años tuve el encuentro más especial y poderoso de mi vida. Y desde aquel momento fui agarrado en Cristo. Y desde entonces no me suelto, porque estoy seguro que voy a alcanzar a agarrar aquello por lo que yo fui agarrado. Voy a alcanzar a poseer aquello por lo que yo fui tomado en Cristo Jesús. Así que necesitamos proseguir, necesitamos esforzarnos, iglesia. Probablemente este 2021 te cueste más que este 2020, pero la instrucción y el consejo es: esfuérzate, no te detengas, prosigue hacia la meta, prosigue para alcanzar aquello por lo que ya fuiste alcanzado en Cristo Jesús. Y el tercer consejo que comparto contigo: enfócate. Pablo mismo dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras son interesantes. Estaba yo adolescente y tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Guadalajara. Y mientras estábamos en este lugar, había un concierto de una de las bandas cristianas que más nos gustaba en ese momento. Y recuerdo que, emocionados al terminar el concierto, nos mencionaron que este grupo, que esta banda estaba en un lugar platicando con la gente, dando entrevistas. Y aunque eran americanos, decidimos ir a acercarnos con ellos, estar cerca de ellos. Era una banda que nos gustaba y que hacía tiempo escuchábamos nosotros, así que deseábamos estar cerca de ellos, escucharlos. Y recuerdo que yo tenía la cámara de grabación y no había la tecnología como hoy tenemos para grabar con un celular. Teníamos una videocámara. Y recuerdo que yo salí corriendo y voy corriendo para alcanzar a llegar a donde estaban ellos. Y cuando llego, empiezo a grabar y empiezo a platicar, a intentar platicar con ellos, y ellos nos dan una palabra y comparten algo, y emocionado termino de grabar y regreso a donde estaban los demás muchachos, y muy contento llego diciendo: tuve la oportunidad de acercarme a ellos, tuve la oportunidad de platicar con ellos y de estar allí con ellos. Cuando quisimos revisar el video, me di cuenta de que había presionado el botón de grabar mientras iba en el camino, y mientras yo iba corriendo, la cámara se iba moviendo y grabando todo el piso. Y cuando llegué hacia donde estaba esta banda, le volví a picar al botón y dejó de grabar. Así que mientras yo, con toda la emoción, pensaba que estaba grabando a los muchachos platicar y dándonos esta palabra, no estaba grabando nada. Terminaron de hablar y volví a presionar el botón, y todo el camino de regreso lo volví a grabar.
Y cuando vimos el video, lo único que había en el video eran pasos de un muchacho corriendo, dejó de grabar, y el regreso de un muchacho corriendo de nuevo y dejó de grabar. Y esto fue algo que los muchachos con los que iba me recriminaron y hicieron burla de mí, y hasta el momento todavía está ese recuerdo. Y es triste porque no pude apreciar y disfrutar aquellas palabras que ellos compartían con nosotros. Enfoqué aquello que no debía ser enfocado, tomé aquello que no debía ser tomado, y lo que era importante en ese momento para nosotros no quedó registrado. Me llama la atención porque es el apóstol Pablo diciendo: una cosa hago, me enfoco, no voy a desviarme y no voy a grabar lo que no tengo que grabar. Y cuando llegue el momento, perder esa intención y perder esa atención. Y lo dice: pero una cosa hago. Y me llama mucho la atención porque aunque ya nos ha enseñado dos cosas, él pone énfasis en esto. Es decir, Pablo no dice: tres cosas hago. Soy consciente de quién soy y reconozco en dónde estoy, pero además de esto me esfuerzo, y por último hago esto. No, él dice: una cosa hago. Es decir, lo otro se da como base, lo otro es algo necesario, lo otro es algo que está implícito en la vida del creyente. Reconocer que nos falta esa perfección y ese crecimiento en el Señor. Reconocer que todavía podemos hacer más para Dios. Esforzarnos para lograrlo, avanzar para conseguirlo, esforzarnos para resistir en el Señor. Pero cuando llega a este punto, él dice: pero una cosa hago, porque de nada me sirve reconocer y de nada me sirve esforzarme si no me enfoco. De nada me sirve hacer o dejar de hacer si no pongo énfasis en lo realmente importante. Y él dice: pero una cosa hago. Y esta instrucción y este consejo es uno de los más importantes para poder enfrentar este próximo año. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, Pablo entendía la necesidad de enfoque en la fe, de poder tomar correctamente y poder depositar la mirada correctamente en lo verdaderamente importante. No perder de vista lo que realmente importaba. Dejar con claridad aquello por lo que había sido Pablo alcanzado. Porque de nada servían 25 o 30 años de ministerio, de predicación, de líderes formados, de sermones predicados, de vidas transformadas, si Pablo hubiera perdido el enfoque en este tiempo de su carrera, en este tiempo de su vida. Pero aún desde la cárcel y con ese gozo en medio de su alma, él dice: pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Empiezo a enfocar y empiezo a darle importancia a aquello que merece toda la importancia. Y esto es para enfatizar: me enfoco. ¿Cómo? Olvidando el pasado. ¿Qué año nos ha tocado vivir? Sin duda, quedará registrado como uno de los años más difíciles de la historia. No solo aquí, en todo el mundo. Un año complicado, un año difícil, pero el llamado de Dios para nuestras vidas en esta transición es para alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. Y esto es olvidando el pasado. Porque probablemente hubo pérdidas familiares, situaciones económicas complicadas, planes frustrados, proyectos arruinados. Nuestro corazón se duele con la pérdida y con la muerte de personas cercanas. Pastores han fallecido, miembros de la iglesia han fallecido, amigos de otros lugares se han ido, y nos ha dolido el corazón porque convivimos con ellos, estuvimos cerca de ellos, vimos cómo Dios obró milagros poderosos a través de ellos. Pero en medio de la soberanía, Dios determinó llamarlos a su presencia. Y aunque hay muchas preguntas en nuestra mente y muchas de ellas no tienen una respuesta clara o como la quisiéramos, la instrucción que recibimos de parte de Dios es:
olvida el pasado. Porque probablemente hubo situaciones económicas difíciles, negocios se vinieron abajo, proyectos económicos se derrumbaron, planes que había para emprender o para desarrollar algo se vieron frustrados, muchos planes se vieron arruinados. Pero nota cómo la instrucción bíblica sigue siendo la misma: dejar este año aquí. Y es una transición importante del 2020 al 2021, porque no sabemos qué vendrá el próximo año. Y no quiero hablar desde ideas triunfalistas, diciéndote que todo va a estar bien y que la bendición de Dios va a ser sobre tu vida y que va a ser el año de tu milagro y el año de tu victoria, porque probablemente no lo sea. Pero en medio de eso, si este año fue difícil y probablemente el año más complicado de tu vida, entonces la instrucción de Dios cobra sentido y te dice: olvida el pasado. Porque déjame decirte esto: en esta transición estamos por dejar este 2020 en el pasado. Y será tu responsabilidad y mi responsabilidad saber si queremos seguir cargando con toda la frustración, las pérdidas y todos los proyectos arruinados de este año para el próximo año. Será nuestra responsabilidad dejar este año donde pertenece o querer llevar todo lo infructuoso a este próximo año. Ahora me sorprende porque esta instrucción va más allá y nos enseña a dejar el pasado en el pasado. Porque probablemente sigues arrastrando ese fracaso de años y la instrucción sigue siendo la misma: enfócate. Porque probablemente sigues aferrado a un logro de hace años, pero la instrucción sigue siendo la misma: enfócate. Tal vez el error que cometiste hace años sigues sin perdonártelo, y aunque te has arrepentido y lo has llevado delante de la presencia de Dios, ese error sigue cargando porque tú lo sigues llevando de un año a otro. Y Pablo te está diciendo, inspirado por Dios, en este mensaje: enfócate. Olvida el pasado, porque si quieres llevarlo al próximo año, seguirá pesando lo mismo, seguirá cargando y seguirá deteniendo y frustrando todos aquellos planes que Dios tiene para tu vida. Pero también habla de esta otra parte y desde esta otra vertiente, porque puedes estar aferrado a este logro del pasado, a esta bendición del pasado. Y puedes decir: yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó en el año 1990. Pero te aferras a ese logro de años y no permites que Dios pueda sorprenderte una vez más este próximo año. Te aferras a victorias espirituales del pasado y no puedes ver lo que Dios tiene prometido para ti el próximo año. Me gusta la intención que Pablo da en este consejo y nos dice: enfócate. Olvida el pasado. Si fue un error, si fue un pecado, llévalo delante de la presencia de Dios. Arrepiéntete de él. Cambia tu manera de pensar. Deja de hacerlo y no te traigas de este año al próximo ese pecado, ese error, porque entonces perderás el enfoque y no lograrás alcanzar aquello por lo que fuiste alcanzado en Cristo Jesús. Pero si sigues aferrado también a este logro, tampoco podrás alcanzar aquello para lo que fuiste alcanzado en Cristo Jesús. Porque ni el fracaso ni el logro te ayudarán a conseguir lo que Dios ya te prometió. Enfócate, deja el pasado donde pertenece y prosigue. Y Pablo da la segunda instrucción: enfócate, extendiéndote al futuro. Como te decía al principio, no quiero hablar de estas ideas triunfalistas, sino de la promesa más importante que tenemos como creyentes. Porque hablo del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque sé que este 2021 que viene con todos sus desafíos presentará para ti grandes victorias, pero sé que también habrá dolorosos fracasos. Sé que habrá alegrías, pero también habrá tristezas. Y solo cuando nuestra mirada esté puesta en Jesús, habrá descanso, habrá paz, habrá fortaleza y habrá gozo, independientemente de donde nos encontremos. Porque si estás escalando en la victoria, si tus ojos están en Jesús, habrá gozo. Pero si estás atravesando el desierto y vas camino al fracaso en algún proyecto, solamente si tu mirada está puesta en Jesús, habrá descanso y habrá paz.
Porque así como el atleta avanzaba a la meta para alcanzar los laureles olímpicos, así es como nosotros avanzamos hacia la meta en Cristo para alcanzar lo que viene de Dios. Y me gusta esta ilustración que Pablo menciona cuando le escribe a la iglesia, porque le está diciendo: el que va a la meta se prepara y tiene un solo propósito, un solo fin: cruzar la meta, acabar la carrera, llegar al final. Los laureles le esperan para ser coronado y para ser expuesto delante de los demás. Y dice: así este corredor se prepara, el atleta avanza, y ese es su propósito, esa es su meta. Pero dice Pablo, nosotros estamos aún más bendecidos, porque en nuestra carrera, en nuestro avanzar, en nuestro caminar, aquella meta es en Cristo, y lo que recibimos viene de parte de Dios, de aquel de donde se desprende toda dádiva y todo don perfecto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que yo estoy seguro que tú quieres recibir aquello que viene de Dios. Y si es así, entonces te es necesario reconocer que nos falta perfección, reconocer que podemos hacer más para la obra de Dios, que debemos esforzarnos para alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados, y que debemos enfocarnos olvidando lo que quedó atrás y extendiéndonos a lo que Dios nos ofrece y nos promete adelante. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a adorarte, Dios. Gracias porque siempre es oportuna, porque siempre nos bendice, porque siempre llega a nuestros corazones. Oro en esta hora por tu iglesia Monte de los Olivos, para que seas tú, Señor, ayudándonos a poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas gracias, iglesia, por darte este tiempo y escuchar este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida y que logres aplicar estos consejos, que sin duda te ayudarán a enfrentar este próximo 2021, y sé que la bendición de Dios será sobre tu vida. Espero verte pronto y poder darte un gran abrazo, y que esta situación cambie para juntos gozarnos en el Señor y seguir disfrutando de su presencia. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor porque nos ha permitido llevar a cabo este último servicio en este año tan atípico como lo ha sido este 2020. Pero gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, y terminamos en victoria porque terminamos este 2020 en sus caminos. Estamos a unos cuantos días ya de finalizar este año, y agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Gracias al Señor por su palabra. Para mí es una bendición escuchar a mi hijo. Gracias al Señor, y ojalá que lo podamos poner en práctica, hermanos, el mensaje que hemos recibido este día de parte de Dios para nosotros. Bueno, les informo que esta semana no tendremos culto de martes. Nos veremos aquí nuevamente por este medio el próximo domingo, si Dios nos concede llegar al año 2021, el primer domingo de enero. Pues les esperamos, hermanos, y confiando en Dios en que esto ya no sea por mucho tiempo, que pronto en este nuevo año que estamos por principiar podamos volver aquí a la casa de Dios, para que juntos podamos adorar y bendecir su nombre. Oiga, les recordamos que MDO Kids síguele el próximo domingo a las 11 de la mañana. Qué hermosos estuvieron los niños el día de hoy. Qué palabras tan hermosas de gratitud pudimos escuchar de Yair, de Yolandita y de cada uno de los niños que participaron. Y pues ustedes pudieron ver todo el elenco de los maestros que durante todo este año estuvo trabajando en MDO Kids. Que Dios los bendiga grandemente y que Dios siga usando sus vidas para bendición de muchos niños. Pues Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo primer domingo del 2021 por este medio. Estimada congregación del Monte de los Olivos, apreciable iglesia, es una bendición dirigirnos a ustedes
para desearles algo muy, muy especial. 2019, o sea, concretamente el mes de diciembre del 2019, empezamos a escuchar la palabra coronavirus, COVID-19. Lo veíamos muy lejano, pero qué difícil ha sido este 2020. Exactamente hace un año escuchamos esta palabra de coronavirus o COVID-19. Impactó a todo el mundo en todas las esferas, en todos los aspectos. Quiero mencionarles en estos momentos algo que es muy importante en medio de toda la situación difícil que hemos vivido nosotros. Quiero citar este pasaje de la palabra del Señor porque como nunca, este año es más aplicativo que todos los demás. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Curiosamente, la palabra Ebenezer significa roca de ayuda. Y cuando nosotros compaginamos este pasaje del primer libro de Samuel, el capítulo 7, verso 12, con lo que dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, él dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca, y la roca era Cristo, roca de ayuda. Él nos ha ayudado en medio de este 2020, en esta pandemia. Algunos enfermaron y Dios los libró. Otros muy cercanos se enfermaron y están en la presencia de Dios. Pero a esta congregación Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. Y podemos decir con mucho gusto: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomo en estos momentos este lugar para desearle a la congregación del Monte de los Olivos lo mejor del cielo para el próximo 2021. Desearles con todo mi corazón un feliz año nuevo en medio de todas las situaciones que vivimos este año. Dios me los bendiga y los guarde. Sí, hermanos, es el deseo de nuestro corazón, que la bendición de Dios sea derramada sobre usted, sobre los suyos, sobre su hogar, de una manera especial este 2021. Me gusta mucho cuando se hace una relación de que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, a poseer lo que Dios ya les tenía reservado, que estamos a punto de entrar a poseer, si Dios nos concede, un año más, este 2021. Y así como el pueblo de Israel tenía promesas de Dios para ellos y Dios las cumplió, Dios tiene promesas maravillosas y especiales para nuestra vida. Ahorita lo veíamos en MDO Kids, cada una de las promesas, ellos veían 12, pero en la palabra de Dios hay muchas promesas para este nuevo año. No se aleje del Señor, aférrese más al Señor. Los pronósticos de este 2021 económicamente y en muchos aspectos pintan muy mal, pero tomados de la mano de Dios, hermanos, esa fuente de vida, esa roca que sigue sustentándonos y que sigue siendo nuestra ayuda, vamos también a seguir adelante. Vamos a poseer este 2021 tomados de la mano de Dios. Dios les bendiga. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Les amo y Dios lo sabe. Que tengan muy bonito día y una excelente semana de fin de año.